Stephen Strange es un genio con memoria fotográfica. De niño pierde a su hermana menor, Donna, que se ahoga en un lago congelado mientras juegan, y él no puede salvarla. Estudia medicina y gracias a su inteligencia y memoria fotográfica obtiene el título y el doctorado al mismo tiempo. Luego se especializa en neurocirugía en un hospital de Nueva York y se convierte en el mejor en su área. Ahí conoce a la cirujana Christine. Se enamoran, comienzan una relación y en una cena ella le regala un reloj con la inscripción "El tiempo dirá cuánto te amo". Con el tiempo, la relación termina por la arrogancia de Strange, pero siguen trabajando juntos y quedan como amigos. Mientras tanto, un grupo de encapuchados liderado por Caecilius invade un santuario, mata al bibliotecario y roba una página para completar un ritual. La hechicera suprema, ancestral, intenta detenerlos, pero escapan por un portal. En Nueva York, Strange está por entrar a cirugía cuando Christine le pide ayuda con un paciente con una bala en la cabeza a punto de ser declarado muerto. Strange lo opera y le salva la vida. Después, Christine le dice que tiene una regla: no salir con colegas, la regla Strange. Él bromea con que al menos algo lleva su nombre y menciona una técnica que nadie quiere llamar así. Christine le recuerda que la inventaron juntos. Luego Strange le invita a una conferencia esa noche, pero ella lo rechaza, recordando que él siempre piensa solo en sí mismo. Esa noche Strange se alista para el evento y se pone el reloj que Christine le regaló. Maneja a toda velocidad. Le ofrecen varios casos, pero los rechaza porque según él no valen su tiempo o podrían afectar su prestigio. Cuando por fin uno le interesa, se distrae viendo una radiografía, choca y queda gravemente herido. Despierta en el hospital con las manos destrozadas y un daño en los nervios tan serio y permanente que ya no puede seguir trabajando como neurocirujano. Dice que sus colegas lo arruinaron y que él habría hecho un mejor trabajo. Desesperado, se gasta todo su dinero buscando una forma de sanar, sin éxito. Un enfermero, al que Strange le dice licenciado en tono despectivo, trata de animarlo y le habla de un paciente llamado Pangborn que había perdido toda movilidad y de repente logró recuperarse. Strange sigue buscando tratamientos, pero ya no tiene dinero. Christine le dice que quizás sea momento de detenerse. Le recuerda que su vida sigue teniendo valor aún sin su trabajo y que puede encontrar otras cosas que le den sentido. Él le contesta, ¿como cuáles? Y luego añade con ironía, como tú, dando a entender que no, que eso no le basta. Se molesta y la acusa de estar ahí solo por lástima. Le dice que en el fondo no le importa de verdad, que solo lo ve como otro caso que puede arreglar. Christine, dolida y decepcionada, se va. Ok, en muy poco tiempo se nos ha dicho muchísimo sobre Strange, así que quiero empezar por analizarlo para entender mejor su personaje y apreciar mejor todo lo que ya vimos y lo que viene más adelante. Hasta este punto, Strange es un verdadero cretino, antipático, arrogante, frío, condescendiente y bastante desagradable. Le hemos visto menospreciar a otros doctores, burlarse de quienes considera menos inteligentes y tratar a sus pacientes no como personas, sino como trofeos. Acepta únicamente los casos que pueden hacerlo quedar bien y rechaza aquellos que podrían poner en riesgo su récord perfecto. Eso último me llama mucho la atención. No creo que sea solo soberbia, creo que también hay miedo. Strange perdió a su hermana cuando eran niños. Yo decidí empezar el relato desde ahí para darle un orden cronológico, pero él menciona este evento en la segunda película y pone un énfasis muy particular en que no pudo salvarla. Eso quiere decir que lo vivió como un fracaso personal. Me da la impresión de que ese momento dejó una huella profunda y podría explicar buena parte de su forma de ser. Te explico por qué. Uno de los rasgos más marcados de Strange es su necesidad de control. Quiere controlarlo todo. Como dirá Christine más adelante, siempre quiere sostener la navaja. Y esta necesidad de control parece estar directamente ligada a un miedo muy fuerte al fracaso. La muerte de su hermana pudo haber sido su primer gran fracaso. Uno constitutivo, algo que lo marcó y lo formó. Ahí debió sentir una impotencia tan terrible e insoportable que después se obsesionó con controlarlo todo para no volver a fallar. Eso pudo empujarlo a querer ser médico porque ahí podía ejercer control sobre la vida y la muerte. Y ese mismo miedo a fallar también pudo haberlo llevado a obsesionarse con ser el mejor y por eso destacó. Visto así, cada paciente que salva también puede ser un intento de reparar aquel fracaso original. Por eso elige los casos que elige. Evita pacientes en los que existe una posibilidad real de fracaso. Porque incluso si no falla técnicamente, pero el paciente muere, eso bastaría para reactivar la angustia que sintió aquella vez. Para no enfrentarse a ese sentimiento, solo acepta casos en los que tiene la certeza de que puede salvar al paciente. Ahí mantiene la ilusión de control. El problema es que en ese punto, Strange dejó ver a sus pacientes como fines en sí mismos y los convirtió en medios. Medios para sentirse grandioso, competente y poderoso. Medios para sostener la idea de que puede dominar aquello que una vez no pudo controlar. Medios también para aliviar su propia angustia. Esto se notó en su reacción con Christine. Cuando ella intentó animarlo, Strange le dijo que ella solo lo veía como un caso más que arreglar y que lo hacía por su propio placer. Pero eso sonó a proyección. Como él suele ayudar a los demás pensando en sí mismo, termina asumiendo que ella hace lo mismo. El detalle es que este miedo y esta arrogancia terminan frenándolo. Sí, Strange salva vidas, pero como su motivación no está puesta del todo
todo en los demás limita su capacidad real de ayudar. La gran ironía fue que el accidente fue poético. Manejaba bajo la lluvia, a alta velocidad, distraído y confiado, como si nada pudiera pasarle. Creía tener el dominio absoluto de la situación y entonces ocurrió el choque. En realidad no tenía el control que creía tener. Esto fue devastador para él. Perdió lo único que lo hacía sentirse seguro, en control poderoso y valioso. Su identidad estaba pegada a sus manos y ahora se enfrenta otra vez a su peor pesadilla, el fracaso. Pero no cualquier fracaso, sino el total. Su carrera destruida, su vida desmoronándose. Y eso, como dije antes, es intolerable para Strange. Por eso se activó el mismo patrón de siempre. Obsesionarse con arreglarlo y regresar a como estaba, al lugar donde se sentía seguro, donde creía tener el control absoluto. Ahora, habiendo dicho todo lo anterior, el personaje de Strange se me hace especialmente interesante porque se diferencia de los tropos a los que estamos acostumbrados. Lo típico en estas historias es que nos presenten a alguien que vive una crisis en la que todo se derrumba y a partir de ahí sale transformado. Entiende el valor de los demás, adquiere un nuevo sentido de responsabilidad y decide usar sus habilidades en beneficio del mundo. Un ejemplo es Tony Stark, un personaje que se parece a Strange en su intelecto, egoísmo y arrogancia. En las películas de Iron Man vemos que Tony fabrica armas porque disfruta el proceso de creación, el reto de superarse a sí mismo y demostrar que puede lograr lo imposible, hasta que queda atrapado en la cueva y se da cuenta de que las armas que fabrica y vende están causando destrucción y sufrimiento a personas inocentes. A partir de ese momento todo cambia para Stark y decide usar su intelecto y sus recursos para proteger al mundo. Con Strange ocurre algo diferente y a mí me parece mucho más realista, mucho más consistente con una reacción humana. El accidente no lo volvió una mejor persona, no tuvo un momento de revelación en el que dejó de ser arrogante, valoró lo importante y encontró un nuevo propósito. Todo lo contrario, se volvió peor. Lo vimos despreciar a sus colegas, tratar mal al enfermero y expulsar a Christine. Y en realidad esa es una reacción bastante humana. Te pasa algo terrible que rompe por completo tu estructura, tu vida, y durante un tiempo terminas desquitándote con el mundo y con los demás. No siempre el sufrimiento te vuelve mejor de inmediato. A veces el sufrimiento te vuelve más egoísta por un tiempo, porque estás herido, asustado, porque tu mente está buscando cómo no colapsar. Primero viene la resistencia, el berrinche, la negación, esto no me puede estar pasando a mí. Y es hasta después, con el tiempo, que la persona puede empezar a elaborar, aceptar y transformarse. De vuelta a la historia, Strange consigue el expediente Pangborn y lo busca. Pangborn le recuerda que Strange antes rechazó atenderlo porque su caso no le daría notoriedad, pero aún así le revela su cura. Elevó su mente. Le dice que vaya a un lugar llamado Kamartash. Strange viaja a Katmandú, Nepal. Nadie parece saber dónde está Kamartash, pero un hombre misterioso lo observa desde lejos. Cuando Strange está a punto de rendirse, es rodeado por bandidos que intentan robarle su reloj. Intenta defenderse, pero sus manos fallan y lo atacan. De pronto, aparece el hombre que lo seguía. Derrota a los criminales con facilidad, recupera el reloj que tiene el vidrio roto y se presenta como Mordo. Luego lo lleva a Kamartash. Al ver el barrio donde se encuentra el santuario, Strange hace un comentario despectivo. Dentro conoce a Ancestral, quien sabe todo sobre él. Strange le pregunta cómo sanó a Pangborn. Ella responde que no lo sanó y le aclara que lo que hace es reorientar el espíritu para curar mejor el cuerpo. Luego le muestra distintos mapas, chakras, acupuntura y resonancia magnética. Le dice que cada uno fue creado por alguien que podía ver una parte, pero no el todo. Strange dice que no cree en chakras, energía ni fe, que no existe el espíritu y que solo son una pequeña mancha de materia en un universo indiferente. Ella le responde que piensa muy poco de sí mismo. Stephen se enfurece y Ancestral lo golpea, separando su espíritu de su cuerpo. Stephen logra regresar y ella le explica que por un momento entró a la dimensión astral, donde el alma existe separada del cuerpo. Luego Ancestral lo lanza a través de innumerables realidades y dimensiones del multiverso. Stephen le pide que lo entrene, pero Ancestral se niega y lo expulsa. Desesperado, pasa horas suplicando que lo dejen entrar. Adentro, Strange observa el reloj que le regaló Christine, pero lo deja sobre el mueble. Ella dice a Mordo que le recuerda a Caecilius, necedad, arrogancia y ambición, y no quiere guiar a otro alumno poderoso que termine consumido por la oscuridad. Pero Mordo la termina convenciendo de entrenar a Strange y lo dejan entrar. A la mañana siguiente inicia su entrenamiento. Ancestral le explica que las artes místicas son como un lenguaje, un código fuente que moldea la realidad al canalizar energía de otras dimensiones para crear hechizos, escudos y armas. Strange estudia sin parar. En la biblioteca conoce a Wong, el nuevo guardián, quien le recomienda varios textos. Strange se fija en unos libros encadenados, pero Wong le dice que son de la colección privada de Ancestral y demasiado avanzados. Aún así, Strange toma uno y descubre que le faltan páginas. Wong le explica que Caecilius, el antiguo aprendiz, robó uno de sus rituales. Mientras tanto, Caecilius usa las páginas robadas en una catedral para lanzar un hechizo. Sus ojos se cubren de oscuridad y su poder aumenta. Días después, Strange entrena con otros alumnos para crear portales usando el anillo de acceso, pero no lo logra. Ancestral le dice que debe renunciar al control y dejar fluir la energía. A Strange no le hace sentido, pero ella insiste. Su intelecto lo ha llevado lejos, pero ahora debe rendirse y silenciar su ego. Entonces lo lleva al monte Everest y lo abandona ahí. Al borde de morir congelado, Strange logra abrir un portal de regreso. Tras esto, progresa rápidamente las artes místicas
místicas y aprende habilidades como la proyección astral y la dimensión espejo, donde los enfrentamientos no afectan al mundo real. Muy bien, aquí nos podemos volver a detener para hablar de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, como dije antes, a pesar del accidente y de todo lo que pasó, Strange sigue siendo un cretino. Aunque llegó a un lugar completamente nuevo, con gente que lleva años dominando ese mundo, Strange ha seguido actuando como si él supiera más. Lo hemos visto menospreciar constantemente las enseñanzas de Ancestral, hacer lo que se le da la gana, ignorar las reglas y tomar los libros prohibidos, etc. Y por otro lado, también se ha notado el patrón obsesivo que ya habíamos señalado. El fracaso le es intolerable y eso lo lleva a obsesionarse. Lo vimos antes cuando repasamos su formación como médico, luego lo vimos en su búsqueda desesperada de cirugías y soluciones imposibles para recuperar sus manos, y lo volvemos a ver aquí con la magia. Estudia de forma compulsiva, practica sin parar y quiere dominar todo lo más rápido posible. Mordo le cuenta que Caecilius había perdido a sus seres queridos y buscaba respuestas en las artes místicas. Era brillante pero orgulloso y testarudo. Cuestionó a Ancestral, rechazó sus enseñanzas y abandonó Camartash junto a sus seguidores. Luego Mordo entrena a Strange en combate y le enseña sobre las reliquias, armas imbuidas de magia. Más tarde, Stephen regresa a la biblioteca y al no encontrar a Wong, toma un libro de Ancestral. Ahí descubre el ojo de Agamotto, un poderoso artefacto con forma de collar, y se lo coloca. Siguiendo las enseñanzas del libro, logra conjurar un hechizo para controlar el tiempo. Con esta magia manipula el tiempo del libro y recupera la página robada por Caecilius, donde descubre la existencia de Dormammu, un demonio de poder inmenso. En ese momento aparecen Mordo y Wong, quienes lo reprenden, advirtiéndole que la manipulación temporal puede causar desviaciones y aperturas dimensionales inestables. Wong le dice que no se debe desafiar la ley natural. A pesar de todo, Mordo queda sorprendido por el talento de Strange. Le explica que los hechiceros protegen el mundo de peligros místicos. Hay 3 santuarios en Hong Kong, Nueva York y Londres que forman un escudo protector que mantiene a Dormammu y su dimensión oscura alejados del mundo. Caecilius ha robado un ritual para contactar a Dormammu y obtener el poder de esa dimensión. Stephen queda impactado, pero aclara que solo vino a sanar sus manos, no a pelear una guerra mística. Con esto nos damos cuenta que las motivaciones de Strange en el fondo siguen siendo las mismas. Strange no está ahí por los demás, no está ahí por un sentido de responsabilidad ni por proteger a nadie, está ahí por él. Le acaban de hablar de la amenaza de Dormammu y aún así dijo que solo está ahí para sanar sus manos y luego irse. Hasta aquí lo que lo impulsa es recuperar su vida anterior, arreglar su fracaso y volver a ser el cirujano brillante, recuperar su estatus, recuperar el control y esa sensación de poder. Nada ni nadie más le importa. Ancestral le dio una pista muy clara de una de las cosas que necesita aprender cuando lo instruyó a abrir portales. Debía renunciar al control y dejar que la energía fluyera. Y cuando lo hizo, logró avanzar. Uno de los grandes desafíos de Strange es aprender a soltar la ilusión de que puede controlarlo todo en su vida. Es una lección que todavía no termina de entender. Por eso, aunque ha avanzado en habilidades, su conflicto de fondo sigue igual. Todavía está intentando usar la magia para volver al mismo lugar de siempre, no como una forma de relacionarse distinto con la realidad. Su verdadera transformación no va a ocurrir cuando recupere algo, sino cuando renuncie a esa necesidad de recuperar su antigua identidad. De pronto se abre un portal al santuario de Londres, donde su guardián es atacado por Caecilius, quien lanza un conjuro que hace explotar el lugar. El impacto empuja a Strange a través del portal hasta Nueva York. Ahí Strange explora el santuario en busca de una salida. Encuentra varias reliquias, entre ellas una capa voladora. De pronto escucha ruidos y presencia la batalla entre el maestro del santuario y Caecilius. Aunque el maestro resiste un poco, Caecilius acaba con él. Strange no tiene más opción que luchar. Invoca un látigo mágico, golpea a sus atacantes y les arroja objetos. Caecilius le lanza una hoja, pero Strange la desvía y corre por un pasillo. Al final encuentra 2 portales y arroja a los seguidores de Caecilius a través de ellos. Ya a solas, Caecilius invoca 2 hojas. Strange sabe que no puede enfrentarlo de frente y huye a la sala de reliquias. Ahí Caecilius lo ataca con hojas y patadas. Strange lo desarma con el látigo, pero Caecilius, más hábil, lo estrella contra la vitrina de la capa de levitación. Cuando va a rematarlo, la capa lo detiene. Caecilius arroja a Strange por las escaleras, pero la capa vuela y lo salva. La pelea sigue. Strange intenta jalarle el arma con látigo y chocan. Busca tomar 2 hachas de la pared, pero la capa lo empuja hacia una armadura. Strange la usa para inmovilizar a Caecilius. Entonces le exige respuestas. Caecilius revela que quiere entregar el mundo a Dormammu. En la dimensión oscura no existe el tiempo, y con esa energía habría vida eterna. Dice que el tiempo es el verdadero enemigo, que todo lo extermina y que la muerte es un insulto. Las personas que ha matado, según él, no son más que partículas momentáneas en un universo indiferente. Finalmente le revela que Ancestral ha usado energía de la dimensión oscura para mantenerse con vida durante años. Me parece que Caecilius y Strange funcionan como espejos y creo que la película nos deja varias señales. Primero, hay una frase que los conecta directamente.
Recordemos que en su primera conversación con Ancestral, Strange dijo prácticamente lo mismo sobre ser pequeñas manchas de materia en un universo indiferente. Y ahora Caecilius acaba de repetir esa misma idea. Luego la propia Ancestral los comparó en personalidad. Dijo que ambos son brillantes, orgullosos y testarudos. Y además del carácter, también se parecen en lo que los rompió. Caecilius está roto por la pérdida de seres queridos. Strange está roto por la pérdida de sus manos e identidad y en un plano más profundo por la herida de su hermana. Los dos cargan pérdidas que no pueden aceptar del todo y los dos buscaron respuestas en las artes místicas. Strange llegó buscando recuperar su antigua vida en la que se sentía en control de todo, incluyendo la muerte. Caecilius, por su parte, también se acercó buscando vencer la muerte. Por eso, cuando descubrió que podía lograrlo con el poder de la dimensión oscura, cambió de bando. Pero el punto es el mismo. Ambos se acercaron a estos poderes por motivos egoístas, pensando en sí mismos. La diferencia es que Caecilius ya cruzó la línea. Strange todavía no ha llegado ahí, pero está más cerca de lo que le gustaría admitir. Y creo que justo de eso se dio cuenta después de su conversación con él. Caecilius funciona como un aviso. Strange se vio reflejado, no le gustó lo que vio, y ese choque puede ser un primer paso en su transformación, porque lo volvió, aunque sea un poco, más consciente de que si su camino sigue guiado solo por el ego, el control y el miedo al fracaso, podría terminar igual de torcido. Ya vio el espejo, ahora viene lo más difícil: elegir no convertirse en lo que vio. De pronto, uno de los seguidores de Caecilius apuñala a Strange en el corazón. Gravemente herido, intenta huir, pero el guerrero lo persigue para rematarlo. Por suerte, la capa de levitación lo detiene el tiempo suficiente para que Strange abra un portal y llegue al hospital. Ahí se encuentra con la doctora Christine y le pide que lo opere. Strange se desmaya y cuando ella intenta reanimarlo con una inyección, se sobresalta al ver su espíritu en la dimensión astral. Strange, en ese estado, la guía para que lo pinche en el punto correcto. Después, él se disculpa por cómo la trató y le habla de lo que ha vivido, pero debe irse para detener a Caecilius. Regresa por el portal, se coloca la capa y sale a buscarlo, aunque Caecilius ya escapó. Luego aparecen Mordo y Ancestral. Strange les cuenta lo ocurrido y ella le ofrece ser el maestro del santuario de Nueva York, pero él rechaza. Dice que es Doctor Strange, no Maestro Strange, porque se hizo doctor para salvar vidas. Ella le responde que en el fondo se hizo doctor para salvar la suya antes que la de otros, y que su ego quiere creer que puede controlarlo todo, incluso la muerte. Entonces Strange revela que sabe que ella ha usado el poder de la dimensión oscura para prolongar su vida. Ofendida, ella corta la discusión y vuelve al santuario para pedir refuerzos. Mordo confronta a Strange, le dice que lo que hizo fue salvarse a sí mismo y que la única salida es acabar con Caecilius y sus seguidores antes de que destruyan todo. Caecilius regresa al santuario con más hombres e intenta repetir el hechizo que destruyó Londres. Ancestral interviene y los ataca, aunque Caecilius logra completar el conjuro. Strange invoca la dimensión espejo para proteger el santuario, pero ahí Caecilius es aún más fuerte y manipula el espacio con facilidad. Los persigue hasta arrastrarlos a un enorme precipicio. La capa de Strange y las botas de Mordo los salvan, caen con vida. Strange aterriza en la calle. Caecilius lo alcanza y está por rematarlo, pero Ancestral aparece, convierte el lugar en una arena de combate y se interpone para protegerlo. Caecilius se enfrenta a su antigua maestra, la hiere de muerte y la arroja a través de un portal. Strange la recoge, la lleva con Christine al hospital y tratan de salvarla en el quirófano, pero su corazón se detiene. Strange entiende que separó su espíritu del cuerpo, así que hace lo mismo para ir a buscarla. Ambos quedan frente a la ventana del hospital. Ancestral le dice que lleva años mirando ese instante y no ve nada más allá. Confiesa que nunca vio el futuro de Strange, solo sus posibilidades, y que siempre destacó no por ansias de éxito, sino por miedo al fracaso. Eso lo hizo gran doctor, pero también frenó su verdadera grandeza. Su arrogancia y su miedo aún le impiden aprender la lección más simple e importante: dejar de pensar en sí mismo. Aclara que ella no sanó a Pangborn, él canalizó energía dimensional para caminar. Tuvo que elegir entre recuperar su vida o servir a un propósito mayor. Strange también podría hacerlo, pero el mundo perdería una gran luz. Ancestral admite que odiaba usar el poder de la dimensión oscura, pero a veces hay que romper reglas por un bien mayor. Dice que su tiempo se acaba y que ahora Stephen y Mordo deben detener a Dormammu juntos. Strange no se siente listo. Ella le responde que nadie lo está. No se elige el momento. La vida cobra sentido por la muerte, por saber que los días terminan. Entonces, Ancestral muere. Ahora sí, en toda esta secuencia vimos cómo Strange se fue transformando en su relación con el control, con el fracaso, con la muerte y con su motivación para actuar. Vale la pena verlo paso a paso. Primero, como ya vimos, se vio en el espejo de Caecilius. Eso definitivamente lo movió, porque justo después lo vimos disculparse con Christine por cómo la trató, algo que antes era impensable. Ahí ya hay una señal de conciencia y de cambio. Luego vinieron las confrontaciones de Ancestral y Mordo, que le pusieron en la cara su verdad. Strange seguía pensando solo en sí mismo y su ego quería creer que podía controlarlo todo, incluso la muerte. Esto también lo sacudió, porque cuando Ancestral quedó herida de muerte, Strange no tenía idea de cuál era su situación, si era tratable o si ya no había nada que hacer, y aún así la llevó al quirófano e intentó salvarla. Por primera vez aceptó el riesgo de fallar y operó a alguien sin pensar en su prestigio. Ancestral se convirtió en su primer paciente sin garantías, y eso es un cambio importante de motivación. Pero quizás lo definitivo fue lo que vino después: la
conversación final con Ancestral y su muerte. En esa conversación, ella le dijo otra verdad dura, que Strange siempre destacó por miedo al fracaso y que ese miedo frenó su verdadera grandeza. Una grandeza que solo puede alcanzar si deja ir su antigua vida y se abre a servir a un propósito mayor. Y luego Ancestral murió. Nunca antes Strange había perdido a un paciente. Y lo más importante es cómo murió ella, aceptando su destino, aceptando la muerte con calma, con plenitud, soltando cualquier ilusión de control. Strange empezó a entender entonces que no puedes salvar, arreglar ni controlarlo todo. Haces lo que puedes y sueltas lo demás. Y creo que esta experiencia también le ayudó a elaborar mejor la muerte de su hermana y la impotencia de no haber podido salvarla y la pérdida de su identidad anterior. También se dio cuenta que su miedo y su obsesión por controlar no lo estaban protegiendo, sino endureciendo. Lo habían vuelto más rígido, más centrado en sí mismo y habían reducido su capacidad genuina de ayudar. Por eso, después de esto, Strange está listo para dar el salto que lo convertirá en héroe. Dejar de buscar volver a ser y empezar a buscar para qué ser. Dejará de obsesionarse con recuperar su pasado y empezará a usar lo que tiene para proteger y ayudar, asumiendo el riesgo de fallar, pero desde un lugar más genuino, donde salvar vidas sea un fin y no un medio, y donde el valor no esté en evitar el fracaso, sino en estar dispuesto a enfrentarlo. Y hay algo que me parece muy valioso en todo este recorrido de Strange. Después del accidente, Christine le dijo que quizás podría encontrar sentido en otras cosas, pero para Strange eso era absurdo. Su identidad, su valor y su propósito estaban ahí. Sin eso no veía nada más. Y sin embargo, Christine tenía razón. A veces perdemos aquello que nos daba seguridad, rumbo, o eso que creíamos que era nuestro propósito, y la sensación es devastadora. Pero el problema no siempre es la pérdida en sí, sino la idea rígida que teníamos de dónde debía venir el sentido. Como Strange, muchas veces creemos que el sentido está atado a una sola cosa, una profesión, una relación, un rol o una versión específica de nosotros mismos. Y cuando eso desaparece, pensamos que ya no queda nada. Pero no es cierto. El sentido no siempre está donde uno imaginaba. A veces está en un lugar completamente diferente, uno que nunca habríamos contemplado. Y a veces incluso hay que perderlo todo para descubrirlo. Pero para que eso ocurra, hay que soltar la idea de quién creíamos que debíamos ser, soltar la fantasía de control. Strange no encontró sentido recuperando lo que perdió. Lo encontró cuando dejó de intentar volver atrás. La vida se entiende caminando. No siempre sabes en el momento por qué algo se rompió, pero si sigues avanzando, el sentido puede alcanzarte más adelante. Stephen regresa a su cuerpo y recuerda lo que Christine le dijo. Perder las manos no tenía por qué ser el final. Ella asiente, recordándole que hay otras formas de salvar vidas. Strange entiende lo que debe hacer. Se despide de Christine y parte al santuario de Hong Kong, el último en pie para impedir el regreso de Dormammu. Wong y los demás hechiceros se preparan para la batalla. En Hong Kong, Strange se encuentra con Mordo y le cuenta la muerte de Ancestral. Mordo está destrozado al descubrir que su maestra usó energía de Dormammu y cree que eso causó la amenaza actual. Aún así, Strange lo convence. Si quieren salvar el mundo, deben unirse. Abren un portal hacia Hong Kong y al llegar encuentran el santuario destruido y a Dormammu a punto de apoderarse de todo. Caecilius ataca, pero Strange usa el ojo de Agamotto para invertir el tiempo. La ciudad se reconstruye y todos retroceden en sus acciones, incluso los muertos. Strange libera a Mordo del hechizo y avanzan, pero Caecilius también logra zafarse y los enfrenta. Strange se defiende usando el entorno que se reconstruye hasta que Mordo estrella a Caecilius contra un muro que se rehace y lo deja atrapado. Strange ve a Wong muerto atravesado por una barra, pero al revertirse el tiempo lo salva y lo libera también. Los tres corren al santuario, pero Caecilius se suelta y golpea el suelo con una onda de energía que rompe la magia de Strange y detiene el tiempo. Sin otra salida, Strange vuela a la dimensión oscura para enfrentar a Dormammu. Dice que viene a negociar. Dormammu lo elimina y segundos después Strange reaparece, repitiendo lo mismo. Le explica que creó un bucle temporal. Strange puede morir infinitamente, pero la Tierra seguirá a salvo. Dormammu lo elimina una y otra vez hasta que acepta negociar. Strange propone un trato. Dormammu se lleva a Caecilius y a sus seguidores y deja la Tierra en paz a cambio de romper el bucle. Dormammu cumple, absorbe a Caecilius y se retira. Strange revierte el tiempo una última vez, restaurando Hong Kong y el santuario. Ese Strange ya no es el mismo de antes. Durante toda su vida aceptó solo los casos que sabía que podía ganar, pero al final decidió enfrentarse a una amenaza que todos consideraban imposible. El Strange de antes no lo habría hecho. Este ya no es ese hombre. Durante años vivió pensando solo en sí mismo, moviéndose dentro de lo seguro, aterrorizado por la posibilidad de fallar y perder. Pero al final aprendió que no todo se trataba de él. Enfrentó su miedo a fallar por los demás. Se movió dentro de lo único que estaba en sus manos. Soltó lo demás y le ofreció a Dormammu algo que jamás habría ofrecido. A sí mismo. Creó un bucle sabiendo que moriría una y otra vez sin gloria ni reconocimiento. Y aún así lo hizo. Estuvo dispuesto a perder cuantas veces fuera necesario por toda la eternidad si hacía falta, con tal de salvar a otros. Ahí alcanzó su verdadera grandeza y se convirtió en un héroe de verdad. Aunque ganaron, Mordo se marcha, incapaz de aceptar que Ancestral y Strange hayan violado el orden natural. Advierte que siempre hay un precio. De vuelta en el santuario, Strange guarda el ojo de Agamotto y Wong le advierte que es mejor no usarlo hasta dominar sus poderes, pues es una gema del infinito. Luego, en el santuario de Nueva York, Strange se coloca el reloj de Christine y asume su papel como protector de la Tierra. El tema del tiempo y del cambio está presente durante toda la historia. El tiempo es al final la forma en que las
cosas cambian. El accidente fue el punto en el que la vida de Strange se transformó de una manera que él no eligió y que no podía aceptar. El reloj roto en este contexto simbolizaba esa ruptura, el quiebre de su vida y de su identidad. Un reloj marca el paso, el tránsito, y el hecho de no ponérselo reflejaba su negación de entrar en esa nueva realidad, su resistencia a aceptar la pérdida de su carrera y el cambio que vino con ella. Strange se pasó toda la película intentando volver atrás de distintas maneras, tratando de deshacer lo ocurrido, buscando revertir el cambio, hasta que finalmente aceptó la realidad, aceptó el cambio y se rindió al paso del tiempo, dejándose llevar por su corriente y encontrando otras formas de salvar y de ser. Y eso se reflejó cuando por fin volvió a colocarse el reloj. Ahora, hasta aquí hemos visto cómo Strange logró sobreponerse a muchos de sus complejos y terminó salvando a los demás. Aprendió a soltar el control absoluto, a enfrentar la posibilidad del fracaso y a sacrificarse cuando fue necesario. Pero hay un detalle importante. Durante toda esta parte de la historia, Strange seguía siendo quien sostenía la navaja. Sí, aceptó el riesgo de fallar, pero era él quien actuaba. Aprendió a perder y a sacrificarse, pero sin soltar del todo el mando. Aprendió a soltar el control, pero no estoy seguro de que haya aprendido a soltarlo en manos de otro. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando alguien más proponga un camino distinto al suyo? O cuando tenga que confiar en que alguien más sostenga la navaja. Eso es lo que vamos a explorar más adelante. Pero antes, repasemos y comentemos los eventos de Strange con los Vengadores. Más adelante, Strange y Wong hablan sobre las gemas del infinito y coinciden en que si alguien llegara a reunirlas todas, se avecinaría la batalla más grande. Un día, Hulk, Bruce Banner, cae en el santuario y les advierte que Thanos viene por las gemas y que si completa el guantelete, borrará a la mitad del universo. Strange va a reclutar a Tony Stark. Tony propone destruir la gema del tiempo, pero Strange y Wong se niegan. Juraron protegerla con sus vidas. En ese momento llegan Mau y Cool Obsidian. Strange pelea, pero Mau lo captura y lo lleva a una nave, donde lo tortura para quitarle la gema. Pero Strange se niega a entregarla. Spider-Man y Iron Man lo rescatan expulsando a Mau al espacio. Strange quiere volver a la Tierra, pero Stark propone ir a Titán para enfrentar a Thanos. Strange acepta, aunque advierte que protegerá la gema del tiempo, incluso si debe sacrificarlo a él o a Parker. En Titán, Strange usa la gema del tiempo y ve más de 14 millones de futuros. Solo en uno vencen a Thanos. Thanos llega y cuenta que ese planeta, antes su hogar, colapsó por sobrepoblación y falta de recursos. Él propuso eliminar al azar a la mitad de la población para salvarlo. Lo llamaron loco, pero ocurrió tal como lo predijo. Por eso ahora se ve como misericordioso. Cuando reúna las 6 gemas del infinito, chasqueará los dedos para borrar a la mitad del universo sin dolor y luego se retirará en paz. Las decisiones más difíciles requieren las voluntades más fuertes, dice. Llegan los héroes y estalla una batalla feroz. Thanos libera el poder de las gemas y derrota a todos. Strange oculta la gema del tiempo. Iron Man ataca y queda gravemente herido. Cuando Thanos está por eliminarlo, Strange entrega la gema del tiempo a cambio de la vida de Stark. Thanos la añade al guantelete y se marcha. Stark no entiende por qué Strange la cedió. Thanos chasquea los dedos y elimina la mitad del universo. Antes de desaparecer, Strange le dice a Stark, no había otra manera. 5 años después, los Vengadores restantes reúnen las gemas y revierten el chasquido, trayendo de vuelta a Strange y a los demás. En Titán, Strange avisa a Peter y a los guardianes que deben ir a la batalla y con ayuda de otros hechiceros como Wong, abre portales para reunir a todos los héroes. Comienza la batalla final contra Thanos. Thanos reúne de nuevo las gemas y está a punto de chasquear los dedos, pero Strange mira a Tony y levanta un solo dedo, señalándole que ese es el momento. Tony entonces le arrebata las gemas, elimina a Thanos, su ejército y sus naves, pero muere en el proceso. Durante la participación de Strange con los Vengadores pasó algo muy interesante. Strange pasó de afirmar que no entregaría la gema del tiempo, sin importar el costo, a entregarla. ¿Por qué habría cambiado de opinión? Me es inevitable pensar en las enseñanzas de Ancestral. Recordemos lo último que le dijo antes de morir, que ella odiaba usar el poder de la dimensión oscura, pero que a veces había que romper las reglas por un bien mayor. Esa enseñanza claramente impactó a Strange porque desde entonces lo hemos visto tomar decisiones que rompen el orden natural cuando siente que está en juego algo más grande. Y esto lo vamos a volver a ver más adelante, así que lo retomaré. En última instancia, la misión de los hechiceros es proteger a la humanidad. Así que cuando Strange vio los futuros y entendió que solo había una forma de ganar, no entregar la gema perdió sentido, porque estaría trabajando en contra del deber mayor. Por eso parece que la filosofía moral de Strange termina acercándose a una lógica consecuencialista. Está dispuesto a romper reglas o juramentos si eso evita un desastre mayor. Esta visión se asocia con Jeremy Bentham, filósofo y padre del utilitarismo. Aquí lo que más importa son los resultados. Una acción es correcta si produce las mejores consecuencias posibles. No se juzga tanto el acto en sí, sino que genere el mayor bien para el mayor número de personas. Visto así, al tomar una decisión, habría que calcular cuántos seres se verán afectados y elegir la opción que maximice el bienestar general. Strange parece estar dispuesto a tomar decisiones difíciles, incluso a sacrificar su vida o la de alguien más, si percibe que eso producirá un bien mayor. En la primera película lo vimos dispuesto a morir una y otra vez por toda la eternidad con tal de salvar a otros. Esa lógica funcionó y ahora, tras ver los futuros, reapareció el mismo principio, el sacrificio por el bien mayor. Da la impresión de que Strange se ha vuelto cada vez más tolerante a la pérdida cuando el propósito lo exige. No importa el costo individual si
él cree que el resultado final es mejor para todos. Más adelante lo dirá con una frase que lo resume todo. En el gran cálculo del universo, su sacrificio vale infinitamente más que su vida. Pero aquí viene el problema. Uno de los grandes conflictos del consecuencialismo es que a veces nos obliga a aceptar como moral cosas que intuitivamente nos parecen horribles. Por ejemplo, si tengo un hijo que necesita una operación urgente para no quedarse ciego, la mayoría diría que es mi deber pagarla. Pero desde una lógica estrictamente consecuencialista, ese dinero debería usarse para ayudar a muchas más personas necesitadas. Además, en muchos casos no es nada claro qué acción producirá realmente el mayor bien. ¿Quién decide eso? ¿Con qué criterios? ¿O con qué información? Sí, en este caso Strange pudo ver que no había otra opción, pero ¿qué pasa en los casos donde no es tan claro? ¿Quién decide entonces qué sacrificio vale más o qué es realmente el bien mayor? Si Strange adopta de manera rígida esta visión consecuencialista, puede volverse peligroso, porque cuando alguien cree haber entendido el bien mayor en cualquier circunstancia y además tiene el poder para imponerlo, la línea entre héroe y algo mucho más oscuro se vuelve borrosa. Y eso también lo vamos a empezar a ver en el resto de la historia. Strange regresa al santuario de Nueva York y descubre, para su decepción, que durante su ausencia, Wong asumió el título de hechicero supremo, un puesto que Strange siente que le corresponde. Un día, Peter Parker visita a Strange y le pide que use la gema del tiempo para evitar que Mysterio revele su identidad. Strange le dice que ya no tiene la gema, pero que puede lanzar un hechizo que haga que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man. Sin embargo, mientras lo realiza, Peter cambia varias veces los parámetros y el hechizo se descontrola. Strange apenas logra contenerlo sin saber que ha abierto portales a otros universos. Pronto se da cuenta de que el hechizo atrajo a todos los que saben que Spider-Man es Peter Parker desde otros universos, incluidos varios villanos. Strange envía a Peter a localizarlos para regresarlos a sus mundos. Consiguen reunir al Dr. Octopus, Duende Verde, Lagarto, Electro y al Arenero. Muchos murieron hace años enfrentando al Spider-Man de sus universos, pero el hechizo los trajo justo antes de morir. Strange prepara un dispositivo para devolverlos, pero Peter se niega a enviarlos a morir. Strange insiste en que es su destino y que en el gran cálculo del universo, su sacrificio vale infinitamente más que sus vidas. Entonces activa el dispositivo, pero Peter se lo arrebata y huye. Strange lo persigue y lo lleva a la dimensión espejo, donde Peter logra atraparlo. Strange queda ahí durante 12 horas hasta que regresa cuando Ned descubre que tiene habilidades mágicas y abre un portal. Después conocen a otras dos versiones de Peter Parker, pero el Duende Verde interrumpe todo y destruye el dispositivo para enviarlos de vuelta, lo que termina abriendo grietas en la realidad. Strange intenta contenerlas con todas sus fuerzas. Aún así, el plan de Peter funciona. Con ayuda de los otros Peters, curan a los villanos y los preparan para regresar a sus universos sin estar condenados. Pero las grietas siguen abriéndose, así que Peter le pide a Strange que todos olviden quién es Peter Parker. Strange le da un momento para despedirse y lanza el hechizo, haciendo que todos lo olviden por completo, incluso él. La experiencia de Strange con Spider-Man me parece que funcionó para enseñarle varias cosas que serán importantes para lo que sigue en la segunda película de Strange. En línea con lo que hemos hablado durante todo el análisis, hemos visto cómo cuando Strange se casa con una idea, no lo sacas de ahí. Es flexible solo cuando él decide que hay que hacerlo, pero cuando decide que no, es muy difícil sacarlo de ahí. Lo acabamos de ver con el caso de los villanos de Spider-Man. Strange no escuchó a Peter ni consideró opciones fuera de su lógica de siempre. En el gran esquema de las cosas, algunos sacrificios valen y otros no, y si morir era el destino de esos villanos, entonces había que devolverlos y punto. Pero lo interesante fue cómo llegó Strange a esa conclusión esta vez. No fue como en Infinity War, donde vio millones de futuros y confirmó que no había otra salida. Aquí no tuvo esa certeza, simplemente se aferró a su forma de pensar. Muchas veces así nos pasa a nosotros también. Una estrategia nos funcionó una vez y se vuelve nuestra respuesta automática, incluso cuando el contexto ya cambió. Strange cayó en esa trampa. Spider-Man le demostró que estaba equivocado. Sí había otra opción, y esta fue quizás la primera vez que Strange se equivocó en su cálculo. Esto es fundamental porque lo obligó a aprender algo que podría marcar el resto de su historia, que tiene que tener cuidado con su idea del sacrificio por un bien mayor. Tiene que tener cuidado con lo que él decide que debe sacrificarse y por qué. Porque como le mostró Peter Parker aquí, incluso con buenas intenciones, puede estar profundamente equivocado. Y por eso, antes de decidir quién debe sacrificarse, necesita aprender a dudar un poco más, a escuchar mejor y a confiar en los demás. Más adelante, Doctor Strange tiene un sueño donde una variante suya, Defensor Strange, viaja con una chica llamada América por un plano entre universos llamado Intersección. Huyen de una criatura e intentan llegar al libro de los Vishanti, un texto antiguo considerado la contraparte del Darkhold, el libro maldito que corrompe a quien lo usa. Quieren usar el libro para detener a la criatura que busca robar el poder de América para viajar por el multiverso. Pero América no controla su habilidad, solo se activa cuando siente un miedo extremo y si le drenan ese poder por completo, moriría. Cuando están a punto de alcanzar el libro, la criatura los alcanza y Strange no puede contenerla. Desesperado, Defensor Strange decide drenar el poder de América, aunque la mate, para evitar que caiga en manos del monstruo, convencido de que él podría controlarlo, justificándolo con la lógica del gran cálculo multiversal. Su sacrificio vale más que su vida. Sin embargo, antes de lograrlo, la criatura lo hiere de muerte.
muerte. América intenta tomar el libro, pero el monstruo la atrapa. El terror la hace abrir un portal a otro universo y Strange, moribundo, la libera cayendo con ella en el otro universo. Entonces el Doctor Strange principal despierta creyendo que fue una pesadilla y se prepara para la boda de Christine. Este sueño nos confirmó lo importante que fue la experiencia de Strange con Spider-Man. Defensor Strange no aprendió esa lección y por eso siguió rígido en su lógica de sacrificar lo que él considera necesario por lo que él entiende que es el bien mayor. Lo hizo sin compasión por América y sin depositar confianza en ella, justo las dos cosas que nuestro Strange empezó a aprender gracias a Peter. También vamos a ver que muchas variantes de Strange comparten el mismo problema de fondo. Les cuesta soltar el control en manos de alguien más. Siempre quieren sostener la navaja. Les cuesta muchísimo confiar y dejar que otro tome la decisión o haga el corte. Por eso en la lógica de Defensor Strange lo mejor era sacrificar a la chica y absorber su poder, porque creía que eso era lo mejor en el gran cálculo universal. Pero aquí le tocó a ese Strange equivocarse. Su decisión lo terminó llevando a su propia muerte y no solucionó nada. Su cálculo fue incorrecto. Este sueño fue importante para nuestro Strange porque funciona como otra advertencia. En él ya existía una grieta en su rigidez gracias a Peter. Ya tuvo una experiencia donde alguien le demostró que podía estar profundamente equivocado. Así que este sueño reforzó aún más la idea de que necesita dudar más de sus propios cálculos, confiar en los demás y aprender a soltar la navaja cuando no le toca sostenerla. En la ceremonia Strange se ve triste. Después habla con Christine y le confiesa que le hubiera gustado que lo suyo fuera distinto. Nunca dejó de amarla, pero tuvo que hacer sacrificios para protegerla. Ella responde que no habrían funcionado porque él siempre necesitaba sostener la navaja. Lo respeta por eso, pero no puede amarlo así. Aún así, dice estar feliz con su vida. Y Strange afirma lo mismo. De pronto, Strange escucha un impacto y ve caos en las calles. Se pone el traje y sale. Una criatura gigante con tentáculos persigue a una joven. Strange la salva con la capa de levitación y reconoce que es la chica de su sueño, América. Con la ayuda de Wong, derrota al monstruo atravesándole el ojo con un poste de luz. Luego América le explica que lo que vio no fue un sueño, sino otro universo. Explica que la criatura que la atacó, un secuaz de un demonio, quería robarle su poder de viajar por el multiverso. Aclara que no lo controla, solo se activa cuando tiene mucho miedo. Strange le pregunta si su Doctor Strange sabía cómo derrotar a ese demonio, y ella menciona el libro de los Vishanti, una magia pura capaz de darle al hechicero lo necesario para vencer a su enemigo. América insiste en que ella y su Strange llegaron a él y los lleva como prueba al cadáver de Defensor Strange. Al revisar lo ocurrido, deciden llevar a América a Kamar-Taj. Luego Strange visita a Wanda. Tras la muerte de Visión, ella perdió el control y creó la ilusión de Westview para vivir con él y con sus hijos Billy y Tommy, hasta que tuvo que renunciar al darse cuenta de que atrapaba a gente inocente. Wanda le revela a Strange que ella envió a las criaturas usando el Darkhold. Quiere absorber el poder de América para ir a un universo donde sus hijos existan. Le suelta a Strange que, si de verdad hubiera un mundo donde fuera feliz, él también querría estar ahí. Strange asegura ser feliz donde está, pero Wanda cree que se está mintiendo. Strange le dice que quitarle el poder a América sería una violación a toda ley natural y que la niña no sobreviviría. Wanda responde que ese poder sin control podría devastar mundos y su sacrificio serviría a un bien mayor. Strange le replica que así justifican sus actos los villanos y Wanda le recuerda que eso fue lo que hizo cuando le entregó la gema del tiempo a Thanos. Strange responde que era una guerra. Wanda señala la doble moral. Cuando él rompe reglas es héroe, cuando ella lo hace es enemiga. Aquí notamos un distanciamiento claro entre nuestro Strange y sus variantes. Strange criticó la justificación de eliminar a América bajo la idea del bien mayor solo porque ella no controla su poder. Y dijo que así es como justifican sus actos los villanos. Esto dicho por Strange es muy significativo porque ya vimos que él mismo ha caminado por ese filo. Y sin embargo, ahora marcó un límite que lo separa de versiones como Defensor Strange. Eso nos da una pista importante de que llegado el momento decisivo, nuestro Strange sí podría actuar de manera diferente. Nuestro Strange ya no está tan dispuesto a sostener siempre la navaja. No quiere repetir el camino de Defensor Strange. Está marcando una diferencia y nos está dejando ver que su crecimiento se va a medir por si logra sostener ese límite, incluso cuando le convenga cruzarlo. Ahora, Wanda le señaló una aparente doble moral con el tema de romper reglas, pero aquí creo que se equivocó en lo esencial. Cuando Strange entregó la gema del tiempo, lo hizo porque según lo que vio, era la única manera de salvar a la gente. En cambio, Wanda no está actuando por la gente. Su fin es egoísta. Quiere a sus hijos de vuelta, cueste lo que cueste. Esa es la diferencia central. Strange rompió reglas para salvar a otros. Wanda quiere romperlas para sí misma. No beneficiaría a nadie más que a ella. De hecho, perjudicaría a muchos. No solo eliminaría a una niña para tomar su poder, también estaría invadiendo la vida de otra Wanda. Le quitaría los hijos a otra mujer y dejaría esa realidad devastada. Y ni siquiera sería por el bien de sus hijos, porque esos niños no son suyos en ese universo. Wanda amenaza a Strange. Si no entrega a América al anochecer, irá a Kamar-Taj. La fortaleza refuerza defensas. Wanda llega y le ofrece un trato a Strange. Si le da a América, lo enviará a un mundo donde puede estar con Christine. Strange se niega. Wanda entonces arrasa Kamar-Taj y elimina a muchos. Strange la atrapa en la dimensión espejo, pero Wanda usa los reflejos para escapar y vuelve al mundo real. Ella insiste en que no es un monstruo, solo una madre. Strange le dice que no tiene
tiene hijos. Ella afirma que sí existen en otros universos. Wanda supera a Strange y a Wong y empieza a absorber el poder de América. Pero el miedo de ella abre un portal y Strange la salva saltando con ella. Viajan por varias dimensiones hasta caer en el Nueva York de otro universo, donde van a buscar al Strange de ese mundo, pero descubren que murió al sacrificarse en la batalla contra Thanos. En su lugar lo recibe Mordo. En el universo principal, Mordo odia a Strange por haber roto las leyes naturales para frenar a Dormammu. Aquí, en cambio, los abraza y les da la bienvenida. Mordo les ofrece té. Strange le explica que Wanda está usando el Darkhold para invocar monstruos y robar el poder de América. Pero Mordo advierte que el Darkhold es peor. Permite que Wanda proyecte su conciencia en el cuerpo de cualquiera de sus variantes mediante la deambulación. De pronto se revela que el té estaba drogado. Mordo cree que Strange y América son la verdadera amenaza. Mientras tanto, Wanda inicia la deambulación y entra en el cuerpo de su variante para cazar a América. Aunque por un momento la distraen sus hijos, que quieren cantarle una canción sobre el lado. En Cabartage, una hechicera destruye el Darkhold sacrificándose en el proceso, lo que obliga a Wanda a volver a su cuerpo. Entonces Wanda amenaza a Wong hasta que él le confiesa que el Darkhold era una copia y que el original está en el monte Wundagore, así que lo obliga a llevarla. Por otro lado, Strange despierta esposado en una celda junto a América. Ahí aparece la Christine de ese universo, experta en investigación multiversal, quien admite que ella y su Strange tampoco funcionaron. Llama a su universo el 838 y etiqueta al universo principal como el 616. Strange intenta convencerla de liberarlos porque, aunque lo crea peligroso, hay alguien aún más peligroso tras América. Pero los interrumpe Mordo, que llega con un ejército de robots Ultron. En el universo 616 fueron un experimento fallido de Tony Stark, pero en el 838 sí tuvieron éxito y están bajo control. Strange es llevado ante los Illuminati. Primero le presentan a la Capitana Carter, variante de Peggy Carter. En el universo 838, ella tomó el suero del supersoldado en lugar de Steve Rogers. Luego conoce a Black Bolt, a Capitana Marvel, variante de Maria Rambeau, y a Reed Richards, de los Cuatro Fantásticos. Richards le advierte que su presencia puede provocar una incursión, cuando dos universos colisionan y uno o ambos quedan destruidos. Peggy agrega que el Strange del 838 fue quien creó a los Illuminati, convencido de que ellos podían tomar decisiones difíciles que nadie más atrevería. Strange se defiende y cuestiona por qué lo ven más peligroso que la Bruja Escarlata, lo que da pie a la llegada del último miembro de los Illuminati, el Profesor X, Charles Xavier. Mientras tanto, Wanda y Wong llegan al monte Wundagore y entran en una tumba con el Darkhold original y un trono destinado a la Bruja Escarlata profetizada. Los caballeros de Wundagore se arrodillan ante ella. Wong intenta hacerle entrar en razón, pero Wanda insiste en que necesita el poder de América para no perder a sus hijos otra vez. Entonces arroja a Wong por la montaña y vuelve a hacer deambulación, entrando en el cuerpo de su variante y dirigiéndose hacia la sede de los Illuminati. Ahí el profesor Xavier le explica a Strange que su versión del universo 838 no murió peleando. Durante la guerra contra Thanos empezó a usar el Darkhold para deambular por el multiverso buscando una salida. No encontró nada, pero siguió hasta provocar una incursión que destruyó un universo entero. Arrepentido, dejó el Darkhold y encontró el libro de los Vishanti, con el que los Illuminati vencieron a Thanos, como Xavier le muestra telepáticamente. Aún así, los Illuminati ejecutaron a ese Strange. Black Bolt lo eliminó con una descarga sónica. Antes de que decidan qué hacer con el Strange del 616, Wanda irrumpe y destroza a los Centinelas de Ultron. La mayoría de los Illuminati sale a detenerla. Mordo y el Profesor X se quedan custodiando a Strange. Xavier, ya decidido, le dice que si escapa, guíe a América al libro de los Vishanti, pues el Strange del 838 dejó un acceso dentro de la sede. Mordo desconfía, pero el Profesor X lo corta con una frase: que alguien tropiece y pierda el rumbo no significa que esté perdido para siempre. Y le pide a Strange que demuestre qué tipo de Strange es. Mientras tanto, Wanda arrasa con los Illuminati. Mordo se niega a soltar a Strange, esperando el voto del resto, pero Strange lo provoca hasta iniciar una pelea. En el forcejeo usa el ataque de Mordo en su contra, se libera de las esposas y escapa en busca de América. América y Christine logran escapar y se reencuentran con Strange. Strange le pide a Christine que lo lleve al libro de los Vishanti. Es la única forma. Ella duda porque el otro Strange sostuvo la navaja y eso costó millones de vidas, pero América insiste en que este Strange es distinto. Christine finalmente confía y lo guía hasta la intersección. Encuentran el libro, pero justo cuando Strange lo toma, Wanda reaparece, captura a América y destruye el libro con un ataque. Luego obliga a América a abrir un portal, arroja a Strange y a Christine a otro universo y se lleva a América de regreso al 616. Strange y Christine caen en un universo marcado por una incursión y van al santuario en busca de ayuda. Ahí descubren que esa variante de Strange es el guardián del Darkhold. Strange le pide usarlo, pero el otro le pregunta si es feliz. Dice que Christine le hizo la misma pregunta el día de su boda. Él respondió que sí, pero era mentira. Y esa mentira lo llevó a buscar un universo donde pudiera estar con ella. Pero solo encontró a otros Strangers iguales que él. Así que los eliminó por compasión. Entonces revela su tercer ojo. Explica que el Darkhold siempre cobra un precio y le ofrece un trato. Darkhold a cambio de Christine. Strange se niega y pelean usando notas musicales. Strange lo derrota con una sola nota de un arpa y lo arroja por la ventana hacia su muerte.
fuerte. Me parece que las variantes con las que nuestro Strange se ha cruzado sirven para retratar partes de sí mismo que todavía tiene que trabajar. Confiar en los demás, soltar el control cuando no le toca y no dejar que su obsesión y su rigidez lo lleven por caminos destructivos. Y ahora esta variante nos ha mostrado otro aspecto igual: aceptar la pérdida y no permitir que el dolor lo arrastre. Creo que uno de los temas más fuertes de esta segunda película va por ahí. Wanda es el ejemplo más evidente. Se ha aferrado a la idea de sus hijos y esa negación la empujó a un camino destructivo. No es una villana porque quiere hacer daño, sino porque no puede soltar. Su dolor es tan grande que terminó justificando cualquier cosa con tal de no mirar de frente la realidad de que aquello que amaba ya no está. Y ese mismo conflicto se nos mostró con el Strange del Darkhold. Él perdió la cabeza al ver tantas versiones de sí mismo sin Christine, y por no aceptar esa pérdida, cruzó límites terribles al terminar matándolos. Y me parece que se nos sugiere, de forma sutil, que nuestro Strange también carga con esa herida. Él también perdió a la Christine de su universo, y probablemente, aunque lo niegue o lo disimule, en el fondo sigue lidiando con eso. Por eso, este choque con el Strange del Darkhold y también lo que ha visto en Wanda funcionan como una advertencia de que si no trabaja el dolor, si no integra esa pérdida, el duelo puede volverse obsesión y la obsesión destrucción. Después, Strange inicia la deambulación, pero necesita a Christine para proteger su cuerpo de las almas condenadas, porque no entrará en una variante viva, sino en el cadáver de Defensor Strange. Las almas aparecen y atacan tanto al cadáver como al cuerpo físico de Strange por haber transgredido la regla de poseer un cadáver. Sin embargo, Christine logra proteger su cuerpo y destruirlas con el brasero de Bomb Goliath. Mientras tanto, Strange, mediante las artes místicas, toma control de las almas que atacan el cadáver, derrota a los caballeros de Wundagore y salva a Wong, que seguía con vida aferrado al costado de la montaña. Luego envía a las almas tras Wanda. Wong y las almas intentan atraparla, pero Wanda empieza a liberarse. Entonces Wong le dice a Strange que le quite el poder a América, convencido de que no hay otra salida. Pero, a diferencia de su otra versión, que estaba dispuesto a sacrificarla, Strange confía en que América puede controlar su poder, porque cada vez que ha abierto un portal, los ha llevado exactamente a donde necesitaban estar. Ahora sí, en el momento decisivo, nuestro Strange demostró que es diferente a sus variantes. Si hubiera sacrificado a América, habría repetido el mismo error que ellas. Pero aquí Strange soltó la navaja, confió en América y le cedió el control, pensando en el bien mayor desde la compasión por los demás, no desde el miedo ni desde la obsesión por controlarlo todo. Wanda termina por liberarse, pero América, confiando en su poder, aparece lanzando una lluvia de golpes que casi hace que Wanda caiga a otro universo y muera. Aún así, Wanda logra recuperar el control. Entonces América abre un portal de regreso al universo 838, donde Wanda enfrenta a su variante y sus hijos lo ven todo. Al notar el miedo en los ojos de los niños que le suplican que no les haga daño, Wanda finalmente acepta la derrota y es consolada por su otra versión. Wanda permite que América y Wong se marchen y le promete a Strange que nadie volverá a ser tentado por el Darkhold. Luego lo destruye en todos los universos junto con su tumba, quedando presuntamente aplastada bajo los escombros. Strange regresa a su cuerpo y le dice a Christine que todo ha terminado, antes de confesarle que la ama en todos los universos, pero que siempre ha dejado que el miedo se interponga. Ella le dice que enfrente sus miedos, justo cuando América llega para enviarlos de regreso a sus respectivos universos. Aquí es interesante notar otro cambio enorme entre el Strange del inicio de la primera película y el Strange que vemos ahora. El contraste es brutal. ¿Te acuerdas cuando recién perdió el uso de sus manos? Se burló con ironía de que podía encontrar en Christine un nuevo sentido en su vida. En ese momento hizo como si el vínculo no le importara de verdad, pero ahora lo vimos admitir lo contrario. Tiempo después, Wong y Strange ven una sesión de entrenamiento en Camartage donde participa América. Strange le confiesa a Wong que creyó que salvar al mundo lo haría feliz, pero no fue así. Luego, por fin se inclina ante él, mostrándole respeto como hechicero supremo. Es otra señal de su cambio, de que ahora puede confiar en los demás, soltar el control y aceptar que no siempre tiene que ser él quien sostenga la navaja. De vuelta en el santuario de Nueva York, Strange arregla el vidrio de su reloj y lo guarda. Retoma su vida, aparentemente más feliz. Me gustó mucho cómo la película retrató la doble pérdida que se vive en el duelo. Casi siempre pensamos que el duelo empieza cuando alguien se va, pero muchas veces no es así. Primero está la pérdida objetiva, se pierde al otro en la realidad, pero el duelo de verdad no arranca hasta que uno cae de manera completa en la cuenta de que esa persona ya no está y ya no va a volver. Wanda no llegó a esa segunda pérdida sino hasta el final. Ella ya había perdido a sus hijos, pero creía que podía recuperarlos. Y mientras era así, el duelo no terminó de empezar. El Strange del Darkhold nunca llegó a ese punto. Nunca terminó de aceptar la pérdida de su relación con Christine. Su dolor también se volvió obsesión y esa obsesión lo llevó a cruzar límites terribles. En cambio, nuestro Strange tuvo la oportunidad de irse con esa Christine a su universo, donde de hecho la variante de Strange ya había muerto, pero no lo hizo. Aceptó que perdió a la suya, que ella eligió otra vida y que eso ya no le tocaba controlarlo. Por eso me pareció tan simbólico el acto de arreglar el vidrio del reloj y luego guardarlo. Ese reloj era un vínculo material con Christine. Y en ese contexto, mientras estuvo roto, era como si algo dentro de Strange también siguiera roto, atado a ella. Reparar el vidrio, pero no
no ponérselo, sino guardarlo, se sintió como un acto de aceptación. Darle un lugar a Christine como parte de su historia, alguien que lo acompañó y le importó, pero que ahora puede soltar. Entonces, para recapitular y cerrar, Strange empezó como un hombre brillante, pero gobernado por un miedo al fracaso que nació con la muerte de su hermana cuando sintió que no pudo salvarla. A partir de esa herida se construyó todo lo demás. Se volvió médico para recuperar control sobre lo que una vez fue incontrolable. Se volvió el mejor porque el fracaso le resultaba intolerable y por eso elegía casos ganables. Y cuando el accidente le destruyó las manos, se le rompió la identidad y el lugar donde se sentía seguro. Pero su reacción no fue volverse humilde, sino resistirse, patalear, obsesionarse y endurecerse. La vida lo empujó y poco a poco Strange tuvo que aprender una lección que lo persiguió en todas las películas. No podía controlarlo todo. La muerte ancestral fue un golpe directo a esa ilusión. Ella aceptó su destino con calma, soltó el control y eso lo obligó a mirar de frente una verdad que siempre había evitado. Ahí Strange empezó a reordenar su relación con el fracaso. Y cuando decidió enfrentarse a Dormammu, aceptando morir una y otra vez, se convirtió en héroe por primera vez de verdad por estar dispuesto a perder indefinidamente por los demás. El fracaso dejó de ser algo que tenía que evitar a toda costa y se volvió algo que podía enfrentar si el propósito lo valía. El problema fue que incluso después de eso, Strange conservó la necesidad de sostener la navaja. En Infinity War, su lógica se endureció, vio el futuro, entendió el sacrificio y lo ejecutó. Funcionó, pero reforzó la peligrosa idea de que si él creía entender el bien mayor, entonces podía decidir quién se sacrificaba. Spider-Man fue el golpe que le abrió una grieta a esa rigidez. Strange no tenía una certeza absoluta y aún así actuó como si la tuviera. Peter le demostró que su cálculo podía estar equivocado y esa experiencia lo obligó a aflojar, a dudar más de sus propias conclusiones y a no perder de vista la compasión al buscar el bien mayor. Luego el multiverso le enseñó a Strange, a través de sus variantes, lo que pasaba cuando no suelta, cuando no confía y cuando empieza a justificar atrocidades en nombre de un supuesto bien mayor. Strange se vio reflejado una y otra vez y al mirarse en ese espejo tantas veces, se volvió más consciente de la línea que no quería cruzar. Por eso, cuando llegó el momento decisivo, eligió confiar y soltar la navaja en lugar de sacrificar a América. Por otro lado, Wanda le mostró lo que pasaba cuando la pérdida no se acepta. La negación se vuelve obsesión y la obsesión termina en destrucción. Y Strange, a su manera, también tuvo que atravesar esa prueba, aceptar su vida sin Christine y abrirse, por fin, a una vida nueva. Al final, Strange se volvió más capaz de enfrentar el fracaso, de soltar lo que fue, de aceptar lo que no puede cambiar y de vivir con lo que no puede controlar. Más capaz de confiar en otros, de dejar de ser el único que sostiene la navaja y de seguir caminando desde un lugar más honesto y en paz. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.